María Laura Gauna, yo soy médica neumonóloga de la AMR y quiero darles la bienvenida a este webinar para la comunidad de gripe y prevención. Les quiero contar que este es el primer webinar desde la AMR hacia la comunidad, es el primero de un ciclo de webinars. Así que vamos creciendo. Ahora les quiero comentar que esto es a través de la mediateca de la AMR, así que los que quieran preguntar cualquier duda que tengan y demás, y no puedan conectarse ahora, o lo puedan ver después a través del Facebook, también lo pueden hacer a través de la mediateca. Para mí realmente es un honor estar acá charlando con estos maestros, ¿sí?, de la neumonología, para que nos puedan sacar todas las dudas de gripe y prevención. Así que les voy a presentar a ellos, que ellos son los participantes, y voy a empezar por el doctor Carlos Luna. El doctor Carlos Luna es profesor consulto del Departamento de Medicina con orientación en neumonología del Hospital de Clínica José de San Martín y director de la carrera de médico especialista en neumonología. Y también nos acompaña el doctor Oscar Rizo, que es jefe del Departamento de Urgencia del Hospital María Ferrer y coordinador del grupo de fibrosis quística. Les voy a dar paso a ellos, a ver, y saludarlos, ¿sí? Doctor, si quiere decir algunas palabras de bienvenida. No, muchas gracias porque realmente esta es una actividad muy importante y gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Con el doctor Rizo, que también está muteado. El doctor Rizo no se dio cuenta. Está muteado, doctor. Está muteado. Doctor Rizo. Sí, sí. No, digo, estamos aquí para responder a las dudas que todos aquellos puedan tener, así que gracias por escucharnos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Yo voy a tratar de transmitir, ¿sí?, las preguntas que habitualmente nos hacen los pacientes, ¿sí?, en el consultorio, para que no queden dudas. Así que bueno, vamos a iniciar, doctor Rizo. ¿Qué es la gripe, doctor Rizo, y cómo podemos prevenirla? Bueno, a ver, la gripe es una enfermedad viral, producida por un virus que tiene varios linajes diferentes, es decir, varias formas de presentación, que está, digamos, presente desde hace muchos años con nosotros, digamos, con el Homo sapiens, con los humanos, con las comunidades, y que ha producido, diríamos, en el curso del tiempo una gran mortalidad. Si bien muchas veces uno considera que una gripe es un episodio menor, la historia, si uno analiza la historia de la gripe en el curso de la humanidad, ha tenido grandes epidemias y grandes catástrofes. Sin ir más lejos, yo recuerdo un episodio que ocurrió ya hace muchos años, en 1493, no estaba presente yo tengo mis años, pero en esa época todavía no existía, pero era cuando Colón llegó a las Antillas. Vos sabés que Colón en ese viaje había llevado de las Islas Canarias un grupo de 8 cerdos, un viaje largo de 20 y pico de días, desde las Canarias hasta las Antillas, y cuando arribó a las Antillas se enfermó el grupo de tripulantes que iba con Colón, 1493, les aclaro. Eran 1.500 tripulantes que llevaban esa segunda expedición Colón-América, bajaron, había, digamos, una comunidad de indígenas en la zona que se contagiaron, y ellos, claro, nunca habían tenido contacto con la gripe, porque curiosamente, si la gripe aparece en la historia de la humanidad en función de haber tenido contacto con animales muchas veces domésticos, digamos, caballos, aves de corral, cerdos, y cuando los indígenas, cuando los europeos llegaron a América,
ya prácticamente no había animales domésticos. Los grandes mamíferos habían sido extinguidos en su gran mayoría y quedaban solamente animales que no eran domesticables, con lo cual no tenían un contacto directo con animales en América, no tenían ningún tipo de las variantes de gripes que uno podía encontrar, y la realidad es que, bueno, en esa población de las Antillas murió el 90% de la población de los indios. Bueno, ese es un episodio, hubo muchos episodios, la conquista de América está plagado de enfermedades transmisibles que los indígenas tuvieron que padecer, y digamos, ya al año 1600 quedaba solamente un 10% de la población de indígenas. Y después recuerdo la epidemia digamos, la mal llamada gripe española que se inició en Estados Unidos, que mató millones de personas, probablemente haya matado más gente que la epidemia de COVID que hayamos padecido en los últimos tiempos. O sea que la gripe hay que tenerla en cuenta. Nosotros tuvimos una epidemia muy importante en el 2009 que también llevó, diríamos, a mucha gente a la internación y una mortalidad elevada. Es una enfermedad que hay que tenerla presente. Perfecto. Doctor, con respecto a lo que usted nos contaba, la gripe, el virus de la influenza, ¿es un virus que su reservorio natural son los animales? Sí, así es. Las aves de corral, los cerdos, los caballos, son todos, inclusive, digamos, pueden intercambiar genes entre ellos y producir, digamos, mutaciones de virus con mezcla de virus de cerdos, con mezcla de virus aviar, digamos, con mezcla de virus equinos, y eso producir variantes nuevas en los virus con inserción de segmentos de ADN, lo que lo hace más difícil muchas veces de tratar y que puede cambiar la agresividad en estos virus. Sí. Perfecto. Bueno, hoy en día tenemos una herramienta muy importante, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Cómo podemos prevenir la gripe? Y si hay alguna herramienta más importante que otra para poder prevenirlo. ¿Doctor Luna? Bueno, la mejor forma también, como ya que estamos hablando de historia, vamos a hablar de historia muy cercana. Recientemente la historia de lo que pasó con COVID. En ese año, existe en el mundo, en el hemisferio sur, hay 3 lugares donde se hace un seguimiento anual de los brotes de gripe. En Argentina, por momentos, se ha hecho también un centinela de cuando ocurre el pico. Para esto hay que hisopar en forma sistemática a la población. Entonces llega un momento en que uno ve que el porcentaje de positivos para influenza crece de una forma importante. Eso normalmente es un triángulo que más o menos dura 8 semanas y ocurre todos los años, a veces más intensos, a veces menos, y empieza aproximadamente entre abril y junio, digamos, y tiene un pico que es más o menos a mitad de año, acá en el hemisferio sur, y en el hemisferio norte eso ocurre a principios del año justamente. Bueno, lo que existe entonces en el hemisferio sur, ese grupo centinela, que hay un lugar es en Australia, el otro lugar es en Chile y el otro en Sudáfrica para el hemisferio sur. Esto fue un estudio que se hizo observando lo que había pasado en Estados Unidos, donde también existe un seguimiento también de la misma manera en el hemisferio norte, en el cual hubo un aumento del pico de gripe hasta un momento que cayó en forma vertical. Y eso ocurrió simultáneamente cuando empezó a aumentar la cantidad de casos de COVID. Esto es atribuido fundamentalmente al aislamiento, digamos, que ocurrió a partir del uso de barbijos y de todo tipo de cuidados que se empezaron a tomar. Y este grupo de gente se le ocurrió hacer entonces, a ver ya en forma objetiva, qué pasa en el hemisferio sur. Y en el hemisferio sur, en esos 3 lugares donde normalmente existía ese triángulo que ocurría en ese periodo invernal, lo que ocurrió fue una línea que no hubo influenza. Con lo cual, además la gente estaba en su casa con el barbijo y solo grupos muy pequeños entre contacto,
indica que la mejor forma de prevenir esto, de una enfermedad tan contagiosa, es el aislamiento. El aislamiento es extraordinario en eso, que también nos ha servido para atenuar el impacto de COVID de otra manera. De manera que, bueno, evidentemente es una enfermedad altamente contagiosa y que la primera forma de evitarlo es el aislamiento, que eso se ha visto también con todo tipo de pandemias y de pestes. Este es el más simple y vulgar. El otro medio son las vacunas. Son las dos absolutamente diferentes, que, bueno, que consiste en inyectar o bien un virus vivo, o bien un virus atenuado, o bien, como son las nuevas vacunas de ARN que se han utilizado casi, debutaron con el caso de COVID, producen entonces una reacción inmune que hace que la persona parezca, para los virus, que ya tuvo la enfermedad y cuenta con las defensas suficientes para evitar que la infección se produzca. Esas son las formas que yo, al menos, creo que se puede transmitir más importantes para prevenir la enfermedad. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Con respecto a esto, ¿no? De la prevención, ¿el barbijo le da alguna importancia? ¿Tuvo que ver algo el barbijo también en la caída de este virus, aparte del aislamiento durante la pandemia? Estamos hablando tanto en influenza, sí, por supuesto. Es decir, Como todos los virus estamos hablando respiratorios. del aislamiento y el barbijo, es decir, que el barbijo en realidad, bueno, nosotros lo hemos visto mucho anteriormente y hasta nos llamaba la atención. Yo he ido a China, he ido a Japón y uno está por ahí por la calle y ve gente con barbijo y dice, medio loco esta gente, pensábamos nosotros, ¿no? Antes Ahora de la pandemia lo veíamos. lo vemos en la esquina. Sí, Y eso que sí, ya sí. esta costumbre está cediendo, pero no va a desaparecer. No va a desaparecer. Nosotros escribimos un comentario en la revista Chess con colegas de distintos países. Yo fui, digamos, invitado a ser parte de esta, también de distintos lugares del mundo, que lo titulamos en relación a que, digamos, que esto ha sido una experiencia buena que ha dejado la pandemia. Es una frase que se atribuye a Winston Churchill, no sé si realmente es así, de su época de primer ministro, cuando había problemas económicos grandes de todo tipo, y el comentario de él relacionado con eso y con la guerra es: nunca nunca tires una buena crisis a la basura, como diciendo que aprovechar cuando hay algo malo como una crisis como para sacar algo positivo. Y Por esto es supuesto, es algo aprendizaje. que debería quedar, que creo que muchos de nosotros lo tenemos. Cuando esto ocurre nos vamos a acordar de lo que pasó. Y yo lo uso muy poco, haré el barbijo, pero en casa los tengo guardados y lo tengo a mano y creo que en cualquier momento uno lo puede usar. Bien. El doctor Luna recién nos hablaba nos da una leve introducción de los tipos de vacunas. Doctor Rizo, ¿nos puede explicar bien los tipos de vacuna? Los pacientes nos preguntan la trivalente, la cuadrivalente, qué contiene cada una, Bueno, si en alguna es mejor que Argentina, otra. sí, en Argentina tenemos la posibilidad de tener dos tipos de vacuna, que es la trivalente y la tetravalente. A ver, primero, lo que tienen en común ambas es que comparten dos variantes, dos linajes de virus A y un linaje, la trivalente de virus B, contra dos linajes de virus B, que tiene la tetravalente. Es decir, que una vacuna tiene 2A y 1B y la otra tiene 2A y 2B. A, B son las dos variantes, hay C y D también, pero C y D es en animales, digamos, de virus de influenza que no nos afectan a nosotros, así que los virus que nos pueden afectar a nosotros son influenza A e influenza B. A su vez, digamos, las variantes, que no vamos a entrar en nombres porque a la gente no les interesan mucho los nombres, pero de la que tiene la trivalente, son las dos variantes más frecuentes que tenemos nosotros
como variantes de virus A, el H1N1 y el H3N2. Y también está la del virus B, que es la variante Victoria, digamos que es un linaje de virus B. La otra variante del virus B es muy poco frecuente en la Argentina, sería la cuarta variante, digamos, el cuarto linaje que está presente en la vacuna tetravalente. Y prácticamente, por ejemplo, en el 2002 no hubo detección de ese linaje, con lo cual, en realidad, es suficiente. Si a la gente le ofrecen la trivalente para nuestra población, es suficiente. Claramente, digamos, no sabemos si un año no hubo ninguna variante o linaje de ese tipo y el año siguiente puede aparecer, y sí, es posible que aparezca, pero si le ofrecen la trivalente y pueden acceder a esa vacuna, está muy bien, y si pueden acceder a la tetravalente, también está muy bien. Perfecto. Y con respecto a la vacuna adyuvantada, ¿son todas adyuvantadas o solo algunas? ¿Y en qué población se puede aplicar? Bueno, el adyuvante de las vacunas está presente para mejorar la inmunogenicidad de las vacunas. Es decir, las vacunas, hay otras potencialidades de los adyuvantes, pero la más importante es que se debe usar adyuvante en las vacunas cuando los pacientes tienen algún factor de baja inmunidad. Por ejemplo, los pacientes que tienen trastornos inmunitarios o los pacientes añosos. Los pacientes mayores de 65 años deberían recibir vacunas con adyuvante. Esto permite, de alguna manera, un mayor efecto inmunológico en estos pacientes. Y no se recomiendan en los niños menores. Bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. A ver, ¿quiénes pueden vacunarse? No quiénes deben, ¿quiénes pueden vacunarse? Bueno, ¿Qué personas pueden vacunarse? es interesante la pregunta porque incluso tiene que ver con el tema de indicación de la vacuna. La indicación de vacuna hasta hace unos años en todo el mundo era para los mayores de 65 años y los menores de 65 años que tuvieran alguna condición que aumenta el riesgo de adquirir influenza. Eso después se perfeccionó un poco, pero es interesante lo que ocurrió primero en Estados Unidos. Ellos, en primer lugar, bajaron la edad de 65 a 50, por el hecho de que hay muchas personas mayores de 50 años que tienen comorbilidades. Antes de los 50 es más raro, pero después de los 50, de manera que ellos directamente de esta manera lo resolvieron. Y más adelante, luego de que ocurrió la pandemia que mencionaba recién Oscar en el 2009. En 2009, exactamente. Y que fue muy, muy importante, sobre todo en el hemisferio sur, porque en realidad recordemos que esto empezó en el hemisferio norte, pero en un momento que ya estaban en verano, esto sobre todo en Estados Unidos y en México, donde realmente fue una crisis fue terrible, porque de un día para otro estaban los hospitales llenos, las terapias intensivas, y bueno, todo esto que ocurrió, y a nosotros nos agarró incluso con dos focos que aparecieron. Uno fue en la zona norte del Gran Buenos Aires y otro en el sur, y esto, bueno, generó sobre todo en la zona, en la zona de Cava, digamos, y el AMBA, digamos, el área metropolitana, los casos más graves. Bueno, da situaciones que en Estados Unidos directamente, a partir de ese momento, la vacuna antigripal está indicada en mayores de 6 meses. Por supuesto que se aclara que si en una situación en la cual haya escasez de vacuna, debe privilegiarse a los mayores de 65 años y a las personas con comorbilidades. Pero la vacuna se la puede dar cualquier mayor de 6 meses. Esa sería la respuesta a la pregunta que vos hiciste. Y cualquier persona que te pida dar una vacuna, si no tenga, casi no existen contraindicaciones, uno se la puede dar. Perfecto, perfecto, muy claro, doctor. Otra pregunta que habitualmente nos hacen los pacientes en el consultorio es: me puse la vacuna de la gripe y me dio gripe. ¿La vacuna puede enfermar? Bueno, yo siempre considero de que, aplicarse una vacuna de gripe es como que a vos te vendan partes de un auto y vos, digamos, con partes de un auto, una puerta, el capot,
las 3 ruedas y un asiento, el auto pueda salir andando. No hay forma que pueda salir andando ese auto. Digamos, necesita un motor, necesita una transmisión, etcétera, etcétera. En la vacuna sucede algo muy semejante a esto, es decir, son partículas del virus que lo que generan es, diríamos, que el organismo las reconozca como extrañas a sí mismo y generan anticuerpos contra esas partículas, con lo cual no tienen ninguna capacidad ni de reproducirse ni de infectar ninguna célula. Recordemos que los virus no son seres autónomos, requieren, diríamos, infectar una célula para poder reproducirse. Una vez que infectan la célula, de alguna manera intervienen el mecanismo de reproducción de esa célula y generan virus hijos, diríamos. Bueno, no tiene ninguna capacidad ninguno de los componentes de las vacunas para generar esto. Ahora, ¿qué puede pasar? Digamos, porque es muy frecuente esa situación. Doctor, me di la vacuna y tuve gripe. Puede pasar 2 o 3 cosas diferentes. Primero, que en el periodo en que se aplicó la vacuna, hasta las 2 semanas, que es el periodo en donde los anticuerpos alcanzan niveles detectables, se haya contagiado de alguien que tenía gripe. Y ese paciente vacunado, entonces puede tener una gripe. Esa es una situación sumamente frecuente. Otra situación más infrecuente sería que tuviera, diríamos, una gripe con una variante, con un linaje que no esté cubierto por las vacunas. Puede suceder, una cosa así no es lo habitual, no está sucediendo habitualmente, pero podría suceder que tenga una protección para distintos tipos de linajes virales y no lo tenga puntualmente para que el paciente se infectó. Mala suerte para ese paciente, pero no está cubierto adecuadamente con las vacunas. La tercera posibilidad podría ser que su capacidad inmunológica sea tremendamente baja, digamos, y entonces no tenga capacidad de generar anticuerpos. Y en ese caso, sí. Pero, a ver, si vamos a lo que la gente supone, me di la vacuna y me dio gripe la vacuna, en principio eso no es cierto. Muy bien, muchas gracias. ¿En qué pacientes estaría contraindicada la vacuna? Si es que hay contraindicación. Muy pocas contraindicaciones verdaderas. Una de las que más, bueno, por supuesto, si el paciente tiene antecedente de haber tenido una reacción alérgica muy grave, lo que llama un shock anafiláctico, luego de haberse dado una vacuna antigripal, si bien es probable que con otra vacuna eso no aparezca, bueno, pero nadie creo que estaría dispuesto a indicar la vacuna de esa manera. Otra que se suele mencionar es, hay una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré, que en algunas oportunidades es una parálisis posinfecciosa, que ocurre después de distintos tipos de contactos, que incluso a veces después de influenza puede ocurrir, que puede producir una parálisis que puede ser bastante grave o a veces puede ser menor, pero sobre todo puede tener gravedad, de manera que si bien no siempre o no hay evidencia completa que sea adjudicable a la vacuna antigripal, pero como ha ocurrido en esos casos, si una persona tiene ese antecedente, es otra de las contraindicaciones conocidas. Pero en realidad el hecho de las contraindicaciones es una de las cosas que hace que mucha gente deje de utilizar la vacuna y que ya digo, prácticamente no existen contraindicaciones de esas vacunas. Hay otras vacunas que acá no hay, por ejemplo, la vacuna que es el virus atenuado, que se da por un spray nasal, que se usa en niños o en menores de 50 años. Bueno, esa sí es una vacuna a virus atenuado, de manera que esa es la única vacuna que no está disponible en nuestro medio, que sí que está contraindicada por el hecho de que una persona que no tiene un sistema inmune como la gente podría, sí, ese es el caso que diferente, es decir, que justamente que ya Oscar comentó que no existe con la vacuna habitualmente, que podría producir enfermedad. Pero prácticamente no hay contraindicaciones. Perfecto. Podríamos decir que la vacuna Un comentario, es segura. Laura, sí, doctor. Un comentario con respecto a, digamos, es bastante frecuente que la gente diga, yo tengo alergia al huevo. Y, por ejemplo, ha tenido un eczema, diríamos, asociado a haber comido huevo, digamos. Bueno,
Eso no está contraindicado, ni siquiera requiere que se aplique la vacuna en algún centro especializado. Solamente, como dijo Carlos Luna, solamente quien ha tenido el antecedente de un cuadro muy grave respiratorio, dificultad respiratoria, que eventualmente ha tenido que internarlo, aún así todo puede vacunarse, pero en un centro que tengan la disponibilidad de seguimiento, o sea, en un centro hospitalario y no en un vacunatorio periférico. Así que la alergia al huevo no es una contraindicación para la vacunación de los pacientes. Hay un estudio americano del CDC en donde ellos encontraron una frecuencia de 1.3 cada millón de dosis aplicadas. O sea que es más infrecuente que ganar la lotería. Totalmente, o sea que podríamos decir que la vacuna es totalmente segura, ¿no? Porque la gente tiene mucho miedo a vacunarse y realmente eso baja las tasas de vacunación y después aparecen estos picos, ¿no? Que justamente voy a ir hacia esa pregunta, ¿no? ¿Por qué el año pasado, ¿sí? 2022, tuvimos picos de influenza fuera de estación? Bueno, eso en realidad ha ocurrido en otras oportunidades. Es cierto, yo que normalmente me vacuno en el hospital de clínicas, el año pasado no me vacuné y sin embargo en el mes de mayo, creo, abril, mayo, en la época que uno normalmente se vacuna, vino un matrimonio y me contaron que los dos fueron a visitar al hijo que vive en Tierra del Fuego y los dos contrajeron una infección con fiebre, etcétera. Ambos una infección importante. Interesantemente, en el hospital en Ushuaia les hicieron a ambos una PCR para COVID y fue negativa, y le hicieron también un hisopado nasal para detección de virus de influenza, y ambos tenían influenza por H3N2. La señora terminó en el respirador y el marido no, que tenía más de 80 años el marido, y ambos por suerte sobrevivieron y me vinieron a ver. Ese día no salí, me acordé que no me había vacunado, salí de mi consultorio y me fui a la farmacia que está a la vuelta. Me compré, no podía esperar que me vacunaron, me volví a mi consultorio, me fui al baño y me vacuné lo mismo. Quiero decir que puede ocurrir en cualquier momento. Este no era el momento donde había más influenza, pero ha ocurrido ya en otros momentos, como mencionamos recién, en la famosa gripe A H1N1 del 2009, empezó en verano en el hemisferio norte, y cuando lo que mencionó Oscar de la gripe española, que llamó, que fue alrededor de 1918, 1920. 18. Duró 2 años, digamos, pero la gripe había gripe todo el tiempo. ¿Cómo pasó? De alguna manera, que no estamos hablando de influenza, pero con COVID. Si ustedes miran los picos, el del año pasado ocurrió hacia fines de año, y así que, de manera que, si bien el virus de influenza, como el virus sincicial respiratorio, etcétera, predominan en el periodo invernal, y tiene que ver por ahí algo que en algún aspecto sobrevive el virus mejor en esas condiciones. Más bien las condiciones son las condiciones de contagio las que comenzamos antes, el contacto con otros individuos que no están infectados, que ocurre casualmente en invierno, donde uno está en ambiente cerrado, cierra la ventana, pone la calefacción y no anda por afuera, y lo que favorece este contagio. Laura, sí, yo miré un poco los datos de lo que había sucedido en el 2022, porque en el 2020 y en el 2021 casi no tuvimos gripe. Y en el 2022 tuvimos un pico inclusive que superó los casos del 2019, pero con una forma de una campaña, digamos, de una forma bimodal, o sea que tuvo dos picos diferentes de exacerbación. Uno primero en las primeras semanas, que eran por H3N2, digamos, lo que llaman semanas epidemiológicas, semana 12 o 13, digamos, que equivale, que fue bastante precoz, digamos, en la aparición en el 2022 de la gripe. Y un segundo pico en la semana 44, que habría que mirar bien a cuándo corresponde, pero septiembre. Septiembre, octubre y noviembre fue ese pico. Septiembre, octubre y noviembre, que esa sí fue debido, por ejemplo, a la
al virus B, digamos, al linaje Victoria del virus B, que fue la gran mayoría, si bien hubo otras variantes, la gran mayoría fue en el grupo de virus B y, digamos, básicamente afectó a gente entre 24 y 50 años. O sea que fue una presentación bastante atípica de lo que es la epidemia normal, digamos, porque generalmente nosotros tenemos mucho más virus A que virus B. Sin embargo, el año 2022 tuvimos mucho virus B tardíamente, diríamos, en una etapa donde ya no solemos tener virus de la influenza. ¿Tuvo algo que ver, usted cree, la pandemia de COVID-19, que se den estos picos fuera de estación? Los virus se perturban, digamos, en la transmisión entre ellos muchas veces, aunque también muchas veces se complementan. No es infrecuente encontrar una infección por virus de influenza más el virus del COVID asociado. Pero la realidad es que cuando tuvimos un pico muy alto de COVID, casi no tuvimos ninguno de los otros virus respiratorios. No solamente el virus de la influenza, sino tampoco tuvimos virus sincicial respiratorio y otros virus, adenovirus en la población. Cuando cayó la epidemia de COVID y ya hubo vacunas, empezó a haber. Habrá que ver, es especulativo lo que uno puede decir. Probablemente, digamos, como el virus de COVID se contagia muy fácil, diríamos, y los otros virus no tan fácil, en general los medios de protección que usamos para el COVID alcanzaban para los virus respiratorios habituales, pero no terminaban de alcanzar para el COVID absolutamente. Claro. Esto es especulativo y eso no está escrito. Puede haber ocurrido que nuestra atención estaba también tan puesta en COVID, porque también pasó algo parecido con el dengue y demás. Es difícil saber, porque no, todo era COVID, y alguno podría haber sido una superposición, salvo que, porque, a ver, PCR en algunos hospitales importantes se ha hecho siempre, pero PCR para todo el mundo, para un virus. Creo que incluso es una de las causas de la crisis del sistema de salud que se ha producido, porque realmente la crisis existió y probablemente los profesionales, sobre todo los médicos, que no tenemos sindicatos y cosas que nos defiendan, somos los que más vivimos justamente esa crisis desde el punto de vista económico, porque digo, fue la variable de ajuste de los costos que esto tuvo, incluyendo tener PCR para todo el mundo. Uno va a la farmacia y, bueno, no se hace una PCR por ahí, que se hace otros test rápidos, pero eso no existía o nunca, jamás existió, y creo que en el mundo tampoco tanta disponibilidad de métodos diagnósticos. Por eso, pero no para influenza, no tenemos para influenza eso. Perfecto. Con respecto a esto de los picos, ¿no?, que están fuera de estación y demás, que veremos si esto llegó para quedarse o volverá a lo normal, ¿no?, los picos en el invierno. ¿Cuándo es el mejor momento para vacunarse? Porque la gente por ahí dice, bueno, no me vacuné en marzo, entonces ya está, ya pasó, no me vacuno más. ¿Qué le recomiendan a sus pacientes? Bueno, a ver, vacunarse uno puede vacunarse en cualquier momento. Eso está claro, digamos que nunca es tarde para vacunarse. Sin embargo, a ver, uno tiene que optimizar la vacuna para justamente mejorar sus efectos. La vacuna la damos anualmente por varias razones, pero una de las razones por las que la damos es porque los anticuerpos van cayendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, en primer lugar, si la damos muy precoz, supongamos en diciembre o en enero, teniendo en cuenta que todavía en esa época muchas veces ni siquiera tenemos las cepas o las variantes que vamos a tener en la vacunación, lo más probable es que los anticuerpos vayan cayendo con el tiempo y no estemos en un momento óptimo en el pico estacional habitual, que es alrededor del mes de junio. Pero también sabemos que necesitamos 2 semanas, como yo ya había dicho antes, como para que la vacuna empiece a actuar. Entonces, la recomendación en general es, apenas comienza el otoño, habría que vacunarse. Pero si uno no se vacunó en julio, y Carlos Luna vio pacientes con gripe, y vacúnense en julio porque en septiembre y octubre el año pasado tuvimos gripe. Seguro.
Muy Es bien. importante eso, la temporada de gripe en el hemisferio sur empieza en abril y termina en octubre, eso hay que recordarse también. Además que la podemos tener en verano como hemos tenido. Y sí, digamos, diría lo mismo que Oscar, pero tal cual, hay que tener presente que el proceso de identificación exactamente, porque existe estos virus más allá del A y el B, existe una combinación de neuraminidasa y hemaglutinina, que son dos proteínas que tiene el virus, que tienen distintas formas de manifestarse, que cuando cambian bruscamente, entonces ahí se produce un problema muy grave porque cambia el virus y no es sensible al mismo virus del año pasado. Cuando cambia levemente, bueno, por ahí la misma vacuna del año pasado los reconoce. Así que la vacuna hay que darse, yo diría que hay que dársela cuando está en el comercio, que normalmente no está antes de fines de abril. Este año parece que estuvo un poquito más temprano, fines de abril, pero siempre hay tiempo para vacunarse. Yo recuerdo que mi hijo en el año 98 terminaba en el colegio secundario e iban de un viaje, iban a Inglaterra. Y cuando estaba por viajar, ya estaba por viajar, había una epidemia de influenza en Inglaterra. Y yo había conocido 2 años antes a Mark Woodhead, que es un inglés neumonólogo, especialista en esto. Entonces le mandé, no recuerdo, supongo que sería un email en ese momento diciéndole, mira, mi hijo va a viajar a Inglaterra, ¿hay vacunas para darle por esto? Me dijo, no, vacunas, mira, justamente lo que falta ahora acá son vacunas. Y bueno, pero ¿qué hago acá en Argentina? La vacuna era del año pasado, del año pasado. Dale esa que es mejor que no darle nada. Me dijo, y por eso se vacunó con Absolutamente. eso. Después no pasó nada, pero bueno. Es decir, la mejor vacuna es la que hay. Sí, Por sí, supuesto, podemos absolutamente que elegir es así. la Es así. marca, la cuatrivalente, etcétera, pero la mejor No hay vacuna es una la mejor que otra. que está disponible. Perfecto. Para ir finalizando, ¿qué impacto tiene en la salud pública mantener las tasas altas de vacunación? Bueno, Bueno, sí, depende con qué. Dale, Oski, vos. no, obviamente, primero diríamos, a ver, la vacunación tiene un efecto social que tiene que ver con que si yo estoy vacunado, también estoy protegiendo a mis pacientes como médico, a mis familiares, digamos, y a la población en general. Es decir, que hay un efecto que no solamente se aplica sobre uno, sino que se aplica sobre los demás. Tiene que ver con un criterio social que para mí me parece que es fundamental. Yo me vacuno para protegerme yo, pero para proteger también a los que me rodean. Y ese concepto tiene mucha importancia, digamos, porque, a ver, si soy un cuidador de alguien que tiene una enfermedad debilitante, tengo que estar vacunado para la gripe, porque si yo lo contagio a esa persona, lo más probable es que esa persona pueda pasarla muy mal. Y si esa persona está vacunada, pero yo estoy vacunado también, seguramente la carga viral que yo voy a tener para transmitirle va a ser más baja. Y entonces es probable que no le transmita, digamos, una cantidad de virus que puedan, digamos, disminuir su actividad. Así que a mí me parece que en el sentido social la vacunación pasa más allá del individuo. Muy bien. Doctor Luna, ¿quiere agregar algo? No, lo que podría contar es, yo desde hace unos cuantos años que vinimos haciendo, no sé si a vos cuando eras residente te ha tocado, pero de tanto en tanto, cada 10 años más o menos hacíamos una encuesta sobre vacunas. Empezamos allá por los años 90, en los cuales las tasas de vacunación eran bastante malas. Los que vacuna antigripal estaba alrededor del 50-60% de la población con indicación de vacuna. Hacíamos una encuesta dentro del hospital y lo que favorecía la vacunación era tener disponible, saber, digamos, tener un programa o previsto que hay vacunación para el grupo de esta persona, por ejemplo, típicamente a PAMI, en ese momento, que tenía vacuna para la gente, y dónde vacunarse,
Es decir, le decían que tenía que vacunar y además la vacuna era gratis. Eso eran los que más se vacunaban, incluso comparados con médicos del hospital que tenían más de 65 años y no tenían PAMI, por ejemplo. Se vacunaba más un afiliado de PAMI que un médico mayor de 65 años que no tenía PAMI. Y la vacuna antineumocócica se la daba menos del 5% de la población. Después eso fue mejorando y también descubrimos que había especialistas que vacunaban más que otros. Típicamente el neumonólogo, y de hecho en ese momento, en el primer momento incluso vacunaban más que el infectólogo, interesantemente, y sobre todo para el neumococo. Pero eran índices de vacunación muy bajos. Y esto lo seguimos haciendo y seguimos encontrando alguna mejoría, nunca en los niveles óptimos de vacunación. Y claro, ya dejamos de hacerlo cuando sobrevino la pandemia, en la cual debe haber una serie de fenómenos que hay que estudiarlos igual, porque si bien es decir, todos mis pacientes están vacunados con todas las vacunas, esto no es el universo lo que ocurre en todos lados, pero que es muy importante, obviamente, que la misma conciencia del médico para la vacuna sea transmitida a los pacientes. Muy bien. Bueno, vamos a ir finalizando. No sé si los doctores, doctor Rizo, quiere decir unas palabras finales, una recomendación personal hacia la comunidad. Bueno, en principio, a ver, existe, diríamos, un programa nacional de vacunación que ofrece la vacuna gratis a la población en determinadas circunstancias. Yo creo que los médicos tenemos una responsabilidad, la comunidad tiene también su responsabilidad en que cada uno de nosotros cumplan esas normas de vacunación, que como yo les decía antes, no solamente nos va a ayudar en el aspecto personal, sino también digamos, en nuestro desempeño en la comunidad en la cual frecuentamos. Recordemos que las embarazadas deben vacunarse, no importa el trimestre en que se encuentren, digamos que el amamantamiento pasan los anticuerpos, o sea que vos estás protegiendo también a tu hijo al amamantar y estando vacunada, sabiendo que un bebé menor de 6 meses no puede recibir la vacuna, si amamanta va a estar protegido, y sabemos si un paciente tiene una enfermedad respiratoria o una enfermedad cardiovascular, que también el virus no solamente puede producir gripe, sino puede agravar cuadros cardiovasculares. Y entonces, en ese sentido, un paciente puede tener un infarto y antes ha tenido un cuadro gripal. Eso se ha visto y es una cosa bastante frecuente. También en otras enfermedades, por ejemplo, en el EPOC, en la enfermedad en donde hay obstrucción de la vía aérea, en los fumadores, tabaquistas, el enfisema, la bronquitis crónica, haber tenido un cuadro viral favorece después la sobreinfección bacteriana y la chance de que el paciente pueda internarse. Es decir, que la vacuna no solo protege contra la gripe, sino también que disminuye, digamos, las exacerbaciones de otras enfermedades. Vacúnense si pueden. Muchas gracias, doctor. Doctor Luna, unas palabras finales, si quiere agregar algo. Bueno, me parece que las palabras de Oscar, bueno, las firmo junto con él. Me parece que el neumonólogo, interesantemente, a diferencia de otros especialistas, incluyendo el infectólogo, nosotros tenemos la oportunidad de todo el tiempo ver pacientes que tienen indicación de vacuna. El neumonólogo es uno de los médicos que más indica vacunas entre los adultos. Ningún paciente va a ir a ver al infectólogo por otros motivos. Obviamente que el infectólogo va a indicar a vacunas, pero la gente, los pacientes que tienen enfermedades pulmonares nos vienen a ver, entonces de manera que por eso ocurre que el neumonólogo siempre está preguntando si tiene vacunas, si no las tiene, de manera que nada acerca de nuestra especialidad, que es una especialidad para pacientes con enfermedades pulmonares, pero que nos hace hacer una gimnasia en esto y que esto da resultados. Y que no olvidemos que COVID, que ahora, bueno, realmente ha disminuido mucho, esperemos que sea cierto que estemos haciendo inmunidad de rebaño, pero que COVID
transformó a una infección pulmonar, ya uno dice, la gente murió por COVID. No, bueno, la persona que murió por COVID tuvo una infección respiratoria seguro muy grave, estuvo internado en terapia intensiva o estuvo internado en una sala, muy difícil, haya muerto en su casa porque tuvo una enfermedad respiratoria grave, y fue la primera causa de muerte en el mundo para la Organización Mundial de la Salud durante los años 2001 y 2002. Esto, digamos, durante los años 2000 y 2001. Y esto no es algo que hay una conciencia, pero esto es algo importante decir, y esto puede pasar en cualquier momento, con cualquier otra infección. De manera que prevenir las infecciones respiratorias es un hecho fundamental para mantener la salud de la población. Muchísimas gracias, doctores. Bueno, vamos a ir finalizando y yo quiero agradecer a la AMR y quiero también hacer mi recomendación a toda la población de que todos debemos vacunarnos. Siempre es mejor correr delante de las enfermedades y no detrás. Todas las vacunas se pueden administrar juntas en el mismo momento, sin miedo. Es una forma de prevenir. Así que, bueno, nos despedimos y espero les haya gustado. Y cualquier duda, consulta que tenga la población la pueden dejar plasmada en nuestro Facebook, AMR Comunidad, o a través de la mediateca también, ¿sí? Así que, bueno, buenas noches, muchas gracias a estos dos enormes neumonólogos que nos han acompañado y nos han sacado todas las dudas. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Adiós.